Las tarjetas gráficas son una de las claves, o más bien la clave, para poder jugar todo el día con tu ordenador, con los mejores gráficos y detalles. Hasta aquí bien, ¿no? Pero ¿alguien piensa en la gente con portátiles más justitos o compactos? ¿Esos que montan un buen procesador pero tienen gráficas muy limitaditas? Pues tranquilos que hoy os traigo un recopilatorio de las mejores eGPU. Sí, las tarjetas gráficas externas, para darle esa potencia extra que tanto necesitas. ¡Comenzamos! Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de los productos que necesitas para poder jugar más y sobre todo mejor con tu PC, tu consola, tu portátil, con todo. Y ya que estás, déjame un like y suscríbete al canal. Ya sé que a algunos las tarjetas gráficas externas os sonarán a una locura y a otros posiblemente estéis a punto de comprarla, por eso os quiero contar un poco más de este tipo de dispositivo tan gamer. En resumen, se trata de una tarjeta gráfica que está montada en el interior de una caja externa. Nos va a dar toda esa potencia extra que nos falta. Hasta aquí bien, ¿no? A la hora de elegir una tarjeta gráfica externa hay que tener algunos detalles en cuenta, bastantes específicos de tu portátil, tu PC o incluso también nos sirve para Mac, como son el tipo de conexión que utilizan y que nos va a afectar directamente al rendimiento que nos va a dar esas tarjetas, la potencia que nos va a dar directamente a nuestro ordenador, así como las conexiones adicionales para otro tipo de extras. En esta guía he seleccionado los mejores modelos, incluyendo alguno que únicamente actúa como adaptador y que requerirán la compra de una tarjeta gráfica adicionalmente, así como otros que ya tienen todo el pack integrado para que no te rompa la cabeza. Al ser un producto muy gamer, muy específico, no hay mucha variedad de fabricantes ni de modelos, pero eso sí, te he traído las mejores propuestas. Vamos a verlas. Y comenzamos este recopilatorio con el modelo más baratito. Fabricado por la marca Razer, este modelo, el Core X, se presenta como una opción muy recomendable para entrar en este mundillo, siendo compatible tanto con ordenadores con sistema Windows 10 como con aquellos usuarios que utilicen Apple gracias al puerto de conectividad Thunderbolt 3 y que cuenta con una alimentación de 650 vatios que podremos usar además para cargar el ordenador mientras la utilizamos, es decir, un todo en uno. Este precio más ajustadito se debe principalmente a que no incluye la tarjeta gráfica dentro. Es decir, la tendremos que pillar por separado. Te dejo algunas opciones en la descripción del vídeo, no te olvides. Pero eso sí, como cuenta con un sistema de plug and play, podremos empezar a utilizar este producto únicamente con conectarlo a nuestro ordenador. El nivel estético, como suele ser habitual en esta gama de productos, es decir, en esta marca Razer, están muy cuidados y queda, la verdad es que muy chulo. Cuenta con unos muy buenos materiales de construcción, aunque tendremos que tener en cuenta de que se trata de un dispositivo bastante grande y sobre todo bastante pesado, que llega hasta los 6,5 kilos. Pero eso sí, nos va a permitir conectar prácticamente todas las tarjetas gráficas del mercado, incluyendo las más potentes, para que nuestro equipo alcance los mejores niveles jugando. Seguimos con una variación del modelo anterior también fabricado por Razer, el Core X Chroma, y que repite exactamente el mismo concepto del modelo anterior, es decir, servir o ser un adaptador para la tarjeta gráfica de nuestra elección, ya que hay que comprarla por separado. Contará con conectividad Thunderbolt 3, así como una alimentación integrada de 700 vatios, por lo que nos va a permitir utilizar tarjetas con consumos que lleguen hasta los 500 vatios. Y es que además de ser una fuente de alimentación muy potente, incluye otras mejoras respecto al modelo anterior, en lo que a la conectividad se refiere. Contamos aquí con 4 puertos USB en su versión 3.1, así como un conector Ethernet de tipo Gigabit, que nos permite alcanzar una mayor conexión. Y sin duda alguna, el aspecto más importante en este Core X Chroma será el aspecto visual. Y es que aquí incorpora un sistema de diferentes LEDs de colores que van a funcionar junto con la tarjeta gráfica y que nos va a dar un aspecto muy futurista y muy llamativo. Aunque si vas justo de pasta, te diría que optes por la versión Core X más normal. Y cerramos este recopilatorio con una de las mejores eGPU externas del mercado, que nos vamos hasta el fabricante Gigabyte, con un modelo de la gama Aorus que en este caso sí que nos incluye la tarjeta gráfica incorporada, menos mal, y que, si tenemos en cuenta al restar el precio, que se nos quedará como el adaptador más barato de toda esta guía.
En concreto tendremos un modelo de tarjeta gráfica GTX 1070 de Nvidia, en su versión que cuenta con 8 GB de memoria dedicada de tipo GDDR5 y una fuente de alimentación de 450 vatios. La conectividad de este equipo se hará principalmente a través del puerto Thunderbolt 3 y también contamos con un puerto USB de tipo 3.1 y un puerto de tipo DVI, así como HDMI y otro puerto de DisplayPort que nos dará la tarjeta gráfica. En este caso nos encontramos con un dispositivo mucho más compacto y más ligero que los modelos anteriores, y es que únicamente contará con 2,5 kilos de peso, siendo más cómodo de mover y llevar de un lado para otro, así como dar una experiencia de uso más cómoda a nivel general. Y en este modelo en concreto, ya que monta una tarjeta gráfica que está ensamblada por el propio Gigabyte, tendremos acceso a software propio que nos va a permitir extraer el máximo rendimiento. Y en este caso nos va a permitir exprimir al máximo la tarjeta gráfica, llevándolo a tareas muy exigentes y sin tener que preocuparnos por temas de refrigeración. Y hasta aquí el recopilatorio de las mejores eGPU externas. Decirte que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo, déjame un like, suscríbete y es que vienen más vídeos.